¿Cómo les va? Buenas tardes, Agenda Central, un día muy especial para los argentinos, el día de recuperación de la democracia cuando asumió allá un 10 de diciembre de 1983, primer gobierno electo después de del terrorismo de Estado, vamos a decirlo así, de la dictadura cívico-militar, asume el doctor Raúl Alfonsín. Cambió el país, un antes y un después, más allá de muchas situaciones que después se fueron dando, pero para nosotros como país fue muy importante y hoy más que nunca tenemos que reivindicar a la democracia con sus instituciones, con la participación de toda la comunidad, por los derechos que también fueron proclamados por Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, allá por el año 48, como la Declaración de los Derechos Universales del Hombre para toda la humanidad. Temas que nos siguen conmoviendo frente a la pérdida de derechos que tenemos acá en nuestro país, pero también en gran parte del mundo. Podríamos decir que en todo el mundo hoy está globalizado el tema de no cumplir con este mandato internacional, universal, que son el acceso a los derechos, de los cuales vamos a seguir hablando. Así que ya te esperamos. ¿En dónde? Acá en Agenda Central, Radio Universidad 94.7, el programa de Central Espacio de Ideas. En el arranque habíamos escuchado a Rubén el Negro Rada con ¿Quién va a cantar? 13 minutos de las 8 de la noche y en esta Agenda Central, invitados en piso, invitado telefónico, gente que te visita hoy día. Bueno, presentamos a tus invitados, ¿te parece bien? Sí. Hoy en Agenda Central la visita de telefónica del doctor Gabriel Jedlin, también aquí en piso el doctor Matías Tolosa y la licenciada Adriana Casanova, hablando de adicciones. La ley de prevención de la ludopatía en este martes en Radio Universidad, en esta Agenda Central. ¿Qué tema, ¿Qué tema? Bueno, bienvenidos a Agenda Central. La verdad que para nosotros es un gusto que estén acá en un tema tan sensible y que cobró tanta relevancia en estos últimos días. ¿Cómo estás, Matías? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un enorme... muy contento de poder estar aquí y bueno, en una radio tan emblemática, ¿no? De la universidad, con todo lo que eso implica, no solamente en el día de hoy, sino en todo este año tan complejo, ¿no? Y de tanto ataque a la universidad pública. Totalmente. Sí quiero contarles a quienes nos escuchan que Matías es médico generalista, es magíster en drogadependencia y en economía y gestión de la salud. Y también está la licenciada Adriana Casanova. Hola, Adri, ¿cómo estás? Hola, Silvia, muchas gracias por invitarme. Igual que Matías, adhiero a todo lo que implica estar en la universidad, nuestra universidad. Así es. Y en todo lo que implica estar en un ámbito público, porque nosotros que trabajamos en lo público sabemos lo que es defender lo público. Por supuesto. Bueno, Adriana Casanova es licenciada en psicología y es jefa del servicio del hospital de día del hospital o barrio, todo público, que no implica que uno no pueda trabajar en lo privado para nada, pero sino lo que implica sostener las instituciones. En la editorial recién yo hablaba de la defensa de las instituciones y hoy hubo un discurso que me llamó la atención del doctor Maqueda, que es cortesano, es vocal de la Corte Suprema, donde habló de nubarrones que ve sobre el país porque hay una destrucción de las instituciones. Más o menos dijo esto. Pero les quiero contar que estamos ya en el aire con el doctor Gaby Jedlin, que queríamos escucharlo porque él es uno de los autores, si no me equivoco, del proyecto de ley de ludopatía. Ya lo vamos a charlar acá. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar acá en Agenda Central. Hola Silvia, muchas gracias por comunicarte, siempre es lindo charlar y construir juntos. Para nosotros es muy importante, bueno, a quienes nos escuchan también les decimos que Gabriel Jedlin es médico y que es legislador provincial y que fue también viceministro de Salud de la Nación
y que también fue ministro de Desarrollo Social de la provincia. Es decir, que tiene una vasta experiencia, que eso cuando uno lo aplica en la legislación la enriquece muchísimo. Y tenemos entendido que sos uno de los autores de uno de los proyectos que se generó acá en la provincia, en nuestra legislatura, sobre prevención de la ludopatía. ¿Es así? Sí, nosotros hemos tenido desde la Comisión de Salud la posibilidad de trabajar sobre alrededor de 12 proyectos de distintos legisladores, de distintos bloques, sobre la ludopatía infantil en la Comisión de Salud. Y me parece que eso muestra a las claras que es una problemática que está en la agenda de la sociedad, por eso los legisladores lo toman. Y hemos podido, entre todos los proyectos, de alguna manera tomar lo que nos parecía más pertinente de cada uno, y elaborar un proyecto que yo te diría que tiene como estrategia de haber podido consensuarlo y armarlo, tiene como algunas ideas fuertes. Una es entender que la ludopatía infantil es un problema de salud mental, es un problema de adicciones, por ende es un problema de salud mental, por eso la Comisión de Salud es pertinente, y es un problema que tienen también los adultos, ¿no? También. Es un problema en general. En los niños, por supuesto, se exacerba porque vulnera derechos y oportunidades de los niños, y siempre los niños, niñas, adolescentes son un poco más vulnerables, por lo cual todavía nos da más preocupación y más, digamos, intensidad en que sea un tema de agenda. Eso por un lado. Lo otro es entender que la provincia ya tenía leyes que regulaban el juego. Sí. Leyes en realidad, pero leyes viejas, en el sentido de que todavía no existía el entendimiento de que la virtualidad es un espacio real, no un espacio, digamos, de fantasía, No es un juego. Espacio inexistente. Nosotros convivimos, transitamos, nos relacionamos en muchos aspectos en la virtualidad, que pasa a ser un espacio real, concreto, de intercambio, Claro. de servicios, pero también transitar nuestra vida en muchos aspectos, entre ellos también el juego. Entonces lo que hemos hecho es agregar el concepto de virtualidad a las leyes que ya existían. Y así como la Caja Popular, que es el órgano de aplicación, necesita inscribir, regular los espacios físicos donde hay juegos, y lo mismo tiene que anotar, habilitar, auditar los espacios virtuales donde hay juegos, ¿no? También para adultos, no solo para chicos. Para chicos, por supuesto, está prohibido. Tiene que generar los mecanismos para que no puedan entrar a esas páginas. Por supuesto. El otro desafío, y con eso te dejo que charlemos un poco más, ha sido entender qué es lo que le compete a la provincia. Bien. Porque hay algunas acciones que son nacionales, hay un proyecto nacional en Cámara de Diputados, nosotros no podemos regular sobre lo nacional. Así que con esos conceptos, que la adicción es un problema de salud, y por ende hay que abordarlo de esa manera, con problema de adicción, con problemas salud mental, que la virtualidad es un espacio real de convivencia en nuestra vida, que hay que regularlo, y que tiene que ser lo que podemos hacer en la provincia con esos tres conceptos que pudimos avanzar en una ley que se sancionó. Bien, te hago una consulta, Gaby. Es un problema de salud, es una enfermedad. No sé si en el proyecto nacional que fue aprobado en la Cámara de Diputados ya aparece un tema que es central y que yo digo porque hubo resistencia, que es el plan obligatorio, el plan médico obligatorio. Si es que entra o no entra en las obras sociales y en las prepagas para que se puedan atender estas personas que tienen las adicciones al juego. No sé si tenés información como para comentarnos. El plan médico obligatorio es, digamos, un programa, digo, para los oyentes que no sepan, es un plan que obliga de una manera explícita a prestaciones de salud a las obras sociales gremiales, nacionales, a las prepagas, no a las obras sociales provinciales. No, es nacional. Y es una llave muy importante de regulación del sistema de salud, que hay mucha discusión hace muchos años, porque hay que ayornarlo, hay que incorporar prestaciones, hay que dar de bajas algunas que ya han quedado
digamos, obsoletas, no tiene sentido que estén, y permanentemente es un objeto de análisis. Nosotros pensamos, digo nosotros, me refiero a nuestro espacio político sanitario, donde está Pablo Jedlin, nuestro diputado que preside la Comisión de Salud del Diputado, que tuvo también la Comisión de Salud del Senado, que la Argentina necesita tener una agenda de evaluación de tecnología sanitaria, que no la tiene. Y con esa agencia de evaluación de tecnología sanitaria poniendo evidencia a todas las prácticas, a todas las tecnologías, cuando las tecnologías son también medicamentos, son aparatologías, son procedimientos. Una vez que tenga evidencia, tiene recién que poder estar en un plan médico obligatorio. Si no, hay muchísimas presiones a veces de la misma industria, de laboratorios, de, digamos, organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera necesitan o piensan que hay algún medicamento que los van a ayudar por algún tema específico, que los vinculó con alguna enfermedad, que creen que que a veces no se pueden pagar. Así es. Entonces, me parece que es un tema muy importante que se ponga en agenda. Y que hay que trabajarlo. Te hago una pregunta más. Te cuento que en el piso está el doctor Matías Tolosa, quien conoces, y también está la licenciada Adriana Casanova, que trabaja en estos temas. Es si nosotros tenemos estadísticas en Tucumán sobre un porcentaje, especialmente en niños, pero más que nada en jóvenes, y de qué edades se están dedicando o tienen este trastorno en su salud mental. Mira, no tengo yo una respuesta. Quizás Matías tenga más posibilidades de transmitírtelo. Bien. Hay un observatorio de drogas que funcionaba en la Secretaría de Adicciones, que hizo estudios con respecto a, digamos, al consumo, al acceso, con información en general, problemas que no tenemos. Gaby, perdón, un segundo porque no está saliendo bien tu voz. No, ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí estamos de 10, sí. No, lo que digo es que el alcohol es la mayor, sale en la estadística que es la mayor consumo digamos, de adicciones, ¿no? Sí. El alcohol como una adicción todavía nosotros lo tenemos muy incorporado como un tema cultural, pero sigue siendo una enorme preocupación que tenemos que entender que hay. Y la virtualidad, incluyendo la virtualidad en las ventas, los deliveries, etcétera, ha facilitado de una manera enorme el consumo de alcohol también en jóvenes, ¿no? Nosotros tenemos un enorme desafío regular esa virtualidad, esos sistemas de giros, en la medida que se desregula todavía más el sistema de farmacia y el sistema de medicamentos que el gobierno nacional está haciendo, va a poner todavía más en riesgo otras adicciones que son las drogas legales. Me refiero a medicamentos psicotrópicos cuando se consumen de manera no indicada. Por un profesional. Las adicciones no son solamente el paco, la marihuana, la heroína, la cocaína, sino yo diría hoy que son los psicotrópicos y el alcohol la mayor preocupación que deberíamos tener. Perfecto, te iba a preguntar justamente esto, ¿no? Porque la gente un poco minimiza esto de que las adicciones o los consumos problemáticos, como también les decimos, tienen que ver solo con el paco o con un porro. No. Son los medicamentos que están incluso en nuestras propias casas, que ese es todo un tema, ¿no? La imitación en la toma. Nos ha pasado como educadores que el papá tomaba una bebida alcohólica con un ansiolítico y los hijos hacían lo mismo y se va desencadenando un clima familiar bastante hostil, principalmente para los jóvenes, ¿no? Gaby, hay mucho... Sí. Y otra cosa, si me permitís, además de entender que el alcohol y los psicotrópicos son un problema de consumo cuando se los toma, se los consume de manera no indicada, también nosotros tenemos un supuesto de que los problemas de adicciones son de los barrios vulnerables, de algunas barriadas puntuales, de gente de clase humilde, y los problemas de adicciones atraviesan a todos los grupos sociales. Totalmente. ¿No? Y eso también es un tema. Lo que pasa es que como todas las cosas, cuando
cuando es los grupos más humildes, la gente más pobre, en nuestra barriada más periférica desde la posibilidad de acceso, Claro. no desde la distancia, porque están a 15, 20 cuadras de la Casa Independencia, parte de estas barriadas que siempre son estigmatizadas, tiene más problemas de acceso, pero atraviesa a todos los grupos sociales, a todos los géneros y de todas las edades, ¿no? Cambia la calidad de la droga, ¿no? Sí, cambia la calidad de la droga, cambia el acceso a los tratamientos, Claro. cambia los prejuicios y la mirada sobre eso, el ocultamiento, digamos, la naturalización de ciertas cosas, pero hay que entender que es un problema que atraviesa a toda nuestra sociedad. Así es. Gaby, te agradecemos tu intervención acá en Agenda Central. Si nos querés seguir escuchando, es en la 94.7 de la radio de la Universidad Pública. Y te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Hasta cualquier momento. Y en el Día de los Derechos Humanos, Así entender que la salud es un derecho humano, que quienes consumen, que son adictos o enfermos, con consumo problemático, son enfermos, no son criminales, no es la gente que hay que perseguir, es la gente que hay que ayudar, hay que cuidar sus derechos. Así es. Muchísimas gracias. A vos, saludos a todos. Y bueno, ustedes lo escucharon al doctor Jedlin. ¿Y qué mirada tienen ustedes sobre esto? ¿Por qué se empieza en el caso de la ludopatía, a jugar? Y está muy vinculado también a jóvenes hoy. Antes no se veía tanto esto de la virtualidad, de la apuesta. Jugadores o deportistas que tienen en sus camisetas alguna propaganda de alguna casa de apuestas. ¿Por dónde se comienza con esto? Primero entendiendo, ¿no? Bueno, el legislador fue muy claro en los conceptos, ¿no? Me parece que el seguir insistiendo en que estamos frente a un problema de salud, y dentro de la salud, específicamente de la salud mental, me parece que es sumamente importante, ¿no? Para poder darle un encuadre, entendiendo la multiplicidad de causas, ¿no? De un tema actual como lo es la ludopatía online. Digo online porque, digamos, hubo siempre trastornos compulsivos vinculados al juego, ¿no? Solo que antes, te diría, digo, no mucho tiempo atrás, ¿no? Era patrimonio exclusivamente de los adultos en un sector físico. Casino, bingo, etc. La quiniela. Bueno, La quiniela. Digo, es tan popular. No, en lo que estoy. Y hoy me parece que el desafío es poder entender, ¿no? Bueno, como lo dijo Gaby claramente, que la virtualidad es un escenario real, ¿no? Claro. Es un escenario real donde los adultos y los jóvenes también, ¿no? Bueno, tienen muchísimas más posibilidades de acceso. Los jóvenes también, entiendo, por una cuestión etaria, digamos, de poder manejar muy fácilmente toda la herramienta vinculada con la tecnología, ¿no? Entonces me parece que empezando, digamos, a pensar por ahí, también entendiendo que estamos frente a una industria que genera muchísima plata, muchísimo dinero, ¿no? Hay un dato, mira, en el 2022 se calculó aproximadamente una ganancia de $60.000 millones. Solamente, bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con las apuestas online. Así que me parece que, bueno, que el desafío, ¿no? Es poder tomar este tema, un tema, bueno, que hace 5 o 10 años no estaba tan al tapete como lo está hoy, bueno, y poder pensar y generar las estrategias de abordaje, de intervención, de prevención y de tratamiento acorde a las necesidades. Yo no sé si a los servicios, por ejemplo, como el Hospital Los Barrios, llegan estos casos. Todo llega. Todo llega. A los barrios. El barrio es el hospital de referencia en salud mental, digamos, desde la infancia hasta la adultez, o sea que estos problemas llegan siempre. Y pensando en esto, ¿no? Que vos decías, Silvia, por dónde empezar a pensar esto, a mí se me vienen un par de ideas. Uno, que hace rato hacías referencias a la caída de las instituciones y que como por ahí le voy a dar una beta un poco más social, si se quiere, que tiene que ver con que también en la época actual es más difícil
sostener coordenadas simbólicas. Y a medida que caen las referencias simbólicas, también el movimiento social va perdiendo referencias. Totalmente, no hay contención. Exacto, y en esa pérdida de las referencias hay un par de cuestiones que son importantes a marcar, que tiene que ver con la sociedad de consumo en el discurso capitalista. Así es. ¿No? O sea, el capitalismo ha instaurado un modo de vida para todos, nadie está fuera de eso, y lo que en todo caso estamos viendo, somos testigos en la actualidad más reciente, es cómo esto va avanzando hacia los niños de un modo cada vez más fuerte, ¿no? O sea, es decir, esta puja por el consumo, que es un poco lo que nos determina este tiempo actual, también avanza sobre los niños. Y las herramientas tecnológicas son lo Facilitadores. pero es lo esencial. Pero me parece que hay un punto. Yo soy casi diplomada en psicoanálisis, o sea que estuve estudiando algunas cosas en estos años. Una de las cosas que se puede observar es cómo el objeto de consumo, y el objeto de consumo puede ser el juego, pueden ser los tóxicos, pueden ser los medicamentos que usamos para otras cosas, Claro. Digamos, el objeto de consumo se ha puesto en la cima de la civilización, o sea, todo puja por ir hacia el objeto de consumo. Y eso, digamos, el niño, que lo educamos nosotros, Claro. sin querer o queriendo, se lo transmitimos, y de algún modo esto va complejizando las relaciones sociales cada vez más. En ese territorio hay que decir que los sujetos más vulnerables, no importa la clase social, porque es cierto lo que dice el doctor, o sea, esto no es de la villa, No, nos atraviesa a nos todos. atraviesa a todos. Entonces, el sujeto más vulnerable está con mayores posibilidades y está en situación de estar predisponiente a enfermar en su aspecto de salud mental. Mira, con respecto a eso, charlando con algunos colegas docentes, nos planteaban, cómo estos temas se va trabajando en el aula, principalmente en la provincia de Buenos Aires, debo decirlo, se está haciendo un trabajo bastante importante por las estadísticas y demás. Y había docentes, educadores que decían que muchos chicos manifestaban que ellos jugaban cada tanto como una ayuda económica para la familia que estaba en una situación muy mala. Más allá de algunos chicos mucho más adictos y demás. Entonces, ¿cómo se mezcla todo en Todo esto? se mezcla. Como una herramienta de salvación para algunos y herramienta gravísima porque Y hay los otro suicidios elemento. también aumentaron, ¿no? Sí, y hay otro elemento que también tiene que ver Sí. mucho que ver con esto del suicidio y, Sí. y la frustración. La frustración. Que tiene que ver el aburrimiento, lo insoportable Mm. del tiempo libre para la época. Entonces eso también es un determinante en la salud mental muy fuerte. Digamos, los niños cada vez, porque usan las herramientas Sí. y el tiempo se les acelera a ellos también, Sí. cada vez es más insoportable el tiempo libre y el aburrimiento. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con este tema que me parece sumamente importante. 20:39 minutos, seguimos en esta agenda central, el programa de Central Espacio de Ideas. ¿Y qué tema, por favor? Qué tema Qué realmente. Recién, antes del corte, a quienes recién ponen la frecuencia o nos ven por las redes sociales, ¿cuáles son nuestras redes sociales? www.fm947universidad.com.ar. En Facebook nos pueden encontrar como Radio Universidad y en Instagram como @RadioUNT. Al programa específicamente Claro. lo encuentran en Instagram como @central.tucumán. Y si quieren comunicarse con la producción lo hacen al 3816-008617. Gracias. Y les estamos contando que estamos trabajando sobre el tema de ludopatía, pero adicciones en general o consumos problemáticos. Y uno de los temas que quedó antes del corte es el aburrimiento y el tiempo libre. ¿Qué nos pasa con eso? Bueno, me parece, ¿no?, que uno tiene que poder entender Perdón, Y- Matías, que y- tiene que ver con lo social, ¿no? totalmente, digo, tiene que preguntarse
entender que es un síntoma de época. Digo, ¿no? Hoy es todo tan líquido, tan ya, la satisfacción inmediata, si no, no sirve. Quiero ya. Uno entra al teléfono para ver ya la notificación, apenas siente el sonido del teléfono, va y ve que es, o en la computadora, o el zapping, digo, esta cuestión de ya, bueno, implica, ¿no?, que, como decía aquí Adri, muy bien, bueno, que hoy los jóvenes no saben aburrirse, ¿no? Y digo esto, no saben aburrirse, porque parece que es un sufrimiento el tiempo libre, ¿no? Es decir, ¿qué hago en este tiempo libre? ¿Cómo lo ocupo, no? Porque pensaba hace un rato, ¿no?, que a veces uno cree que lo opuesto al consumo de drogas o lo opuesto a la adicción es la abstinencia y lo opuesto es la inclusión. Ah, qué buena definición. ¿No? Entonces, mientras nuestros jóvenes y mientras el Estado provea estrategias de inclusión en el ámbito deportivo, cultural, etcétera, los chicos van a tener oportunidades, ¿no? Que es lo que nosotros, me parece, tenemos que seguir pensando, generando y trabajando. Oportunidades para que los jóvenes puedan elegir actividades de vinculación más saludables y no solamente el consumo de cualquier situación, digo, de cualquier cosa, juego online o alguna sustancia, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que la clave pasa por entender esto, ¿no? Que los espacios de inclusión, inclusión en comunidad, fortaleciendo escuela, clubes, centros de estudiantes, clubes de barrio, etcétera, ¿no? Fortaleciendo el lazo social, bueno, nos hace una sociedad mucho más fuerte y con muchos más factores de protección. Pero recién hablábamos en el corte de lo que estamos viviendo hoy, que tiene que ver con la falta de presupuesto o desfinanciamiento. Entonces se planteaba, recién Matías justamente planteaba, la cantidad de programas de contención, de inclusión, que no lo sacaron, pero lo matan al desfinanciarlo. Y en eso, ¿qué es lo que sí podemos hacer? A ambos les pregunto. Bueno, primero creo que no tenemos que desesperanzarnos, es lo peor que nos puede pasar. Por supuesto. Y mi referencia siempre es como estudiar y saber y encontrarle alguna vuelta por la vía del estudio. A ver, se juntan todas las cosas son distintos planos y hacen un mismo plano por momentos, y eso es lo que lo vuelve muy complejo. A mí lo que me parece, por ejemplo, que se ha dicho hoy, digamos, poder tener una ley provincial que le dé marco a la problemática es un montón. O sea, que nosotros podamos decir que la ludopatía infantil es un problema de salud mental, me parece que es una referencia muy importante. No es lo mismo, y por eso cuando hace rato decía se desfinancia o desaparecen las referencias, es un problema mucho más grave que cuando las referencias están. Que esto pueda dar marco para que haya espacios de tratamiento específicos y rigurosos, también, digamos, o sea, porque a partir de ahí se desmembran una cantidad de cuestiones que son importantísimas. Yo vengo de la experiencia invertida, o sea, vengo de la década del 90, que estábamos totalmente desfinanciados y que no había espacios de tratamiento, a ir llenando los hospitales o las escuelas o los lugares o las instituciones o los clubes que no existían. Nosotros que trabajamos patologías graves de la salud mental, uno de los problemas que tenemos es que cuando damos de alta tenemos que volver a referenciarlo sobre otras instituciones sociales y no tenemos a veces, porque en el territorio no hay esas instituciones. Totalmente. Entonces, bueno, digamos, y lo que cuesta armarlas, y cuando se desfinancia, lo fácil que es desarmarla. En 2 segundos. Entonces, ese es el punto. O sea, en algún punto, y después, bueno, por supuesto, están los casos puntuales. Yo quería contar, a mí me impactó una vez, porque me impactó una paciente que llegó al consultorio privado, no es un caso de hospital,
pero con las manos, los brazos anaranjados, porque su tóxico era la zanahoria. Lo único que comía esta mujer era zanahoria y estaba toda anaranjada. De un modo que yo me quedé espantada. Digo, bueno, podemos intoxicarnos con lo que queramos. Claro, cada uno es libre. Exacto. El punto es cómo tratar y cómo trabajar eso. Ese es el punto. Claro. Y ahí hay uno por uno, hay las instancias que es para todos, y después están las políticas públicas, que me parece que es fundamental. ¿Qué hacemos desde dos preguntas? Una, el rol del adulto, pero también el rol del Estado frente a esto, que vos tenés experiencia, Matías, en esto. Primero, pensando en el Estado, siempre un Estado que está. Digo, un Estado que está a la par. ¿No? Digo, no, yo no concibo otro Estado, ¿no? Desde toda, digamos, desde cuando estuve en el Obarrio, en la Avellaneda, digo, ¿no? Y cuando uno tiene el privilegio de trabajar en el hospital público, Sí. me parece, ¿no?, que tiene que poder entender que uno es un pedacito de Estado que tiene que estar y tiene que poder poner en función de aquella persona que llega al hospital, al servicio de salud, toda su experiencia. Digo esto no porque yo siempre concebí como un enorme privilegio el poder ser parte del Estado en cualquiera de los lugares que me tocó, ¿no? Creo que lo fundamental es poder pensar un Estado fuerte, la antítesis de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y cuando uno presenta y cuando uno piensa la ludopatía como cualquier consumo problemático, como un problema de salud mental, bueno, también tiene que poder pensar en las dificultades que hoy estamos teniendo en el acceso a la salud, ¿no? Por un lado, por cosas que vos decías, Silvia, esto de financiamiento de los programas, pero también por el encarecimiento, más de un 300% de los medicamentos, por la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que perdieron su trabajo, eso que implicó que pierdan su obra social, Claro. entonces que, bueno, hace a una mayor tensión, a una mayor carga de atención en el sistema público, que a su vez, cuando se lo difinancia, bueno, se encuentra paradójicamente en una mayor tensión para poder dar respuesta a la mayor necesidad de atención, ¿no? Entonces me parece que lo fundamental es seguir pensando en un Estado que está a la par y sobre todo a la par de los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque son los que más dificultades tienen de acceso a la salud, de acceso a los tratamientos. Que es un derecho. Exactamente, ¿no? Bueno, como Gaby lo dijo al principio, digo, la salud es un derecho constitucional, ¿no? Y hoy, un día tan importante, desde 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, no nos tenemos que olvidar de eso. No, en absoluto. ¿Y cuál es el rol del adulto en todo esto? Porque hablamos de los jóvenes, decimos los jóvenes, pero son hijos nuestros. Así es. El adulto es el que traspasa o transmite, o lo que falla en la transmisión también, digamos, ¿no? O sea, la pregunta le tiene que retornar al adulto en algún aspecto que hicimos mal, digamos, porque no es que esto viene, o sea, también ese es otro tema. Los problemas de salud mental, o sea, tal cual lo entendemos, por ejemplo, en mi equipo de salud, en general son problemas vinculares. O sea, el problema de salud mental no es porque nació genéticamente no sé qué. El problema de salud mental, más allá de los problemas genéticos, que quizás pueda haberlo, el punto central es el lazo, el vínculo, y el vínculo primario que se pudo o no se pudo armar en sus tiempos constitutivos. En ese contexto, digamos, yo digo que, bueno, el adulto tiene que reflexionar respecto de las cosas que suceden. Y yo entiendo un poco lo que decíamos hace rato respecto del maestro, digamos. El adulto hoy está como interpelado permanentemente por las tecnologías fundamentalmente, y eso lo pone en jaque porque es
es un sistema que va más rápido que uno. Y pensaba hace rato cuando hablábamos de los jóvenes o de los niños que ya nacen con el aparato, o sea que ya lo saben manejar desde más que nosotros, y que una de las cosas que hacen a lo que tiene que reflexionar el adulto es que no le va a evitar muchas cosas al niño, que hay cosas por las que hay que atravesar, y esas cosas por las que hay que atravesar es mejor que la pasemos en determinados tiempos subjetivos y no en otros, porque ya vienen con problemas en adelante. Ahí está lo del rol del Estado y las políticas públicas. También, pero también hay como un ideal social, que creo que por ahí se cuela el consumo. Hay un ideal social de que queremos evitar el sufrimiento, de que estudiar no sea tan difícil, que Claro. que ciertas cosas no cuesten tanto, que lo hagamos más rápido por este método. Y la verdad es que todos tenemos que pasar por ciertas situaciones para que algunas cosas podamos aprender. Los tiempos. Entonces esos tiempos lógicos, digamos, por ahí se contraponen a este tiempo acelerado del mercado. Totalmente. Y ese tiempo lógico es fundamental, y ese es el rol del adulto, que podamos sostener los tiempos lógicos. Claro, ahora, si yo lo articulo con las políticas Así públicas es. y el rol del Estado, no es lo mismo cuando tenés un Estado que te genera estos espacios de reflexión, de ayuda, sean los clubes, sean las escuelas, sean organizaciones sociales, ¿no es cierto? O el rol de los tres poderes del Estado, con un Estado que te acelera, porque hoy tenemos un Estado que nos está acelerando los tiempos, donde lo que prima es la tecnología, lo Nos que prima es desregula. esto, nos desregula, pero en el mientras tanto nos va quitando el poder adquisitivo para poder acceder a ese estado ideal de pertenencia, ¿no es cierto?, al que no podemos llegar. Entonces las frustraciones son mayores, tanto para los adultos como para los jóvenes mayores. Los niños lo viven a través de los padres posiblemente. Entonces ese desequilibrio ilógico, desquiciado, podríamos decir, que estamos viviendo, nos va a traer como consecuencia estas cuestiones. ¿Cómo me doy cuenta? Y ya en un ratito tenemos que terminar, pero ¿cómo me doy cuenta, yo como mamá, como papá, que mi hijo apuesta? Yo abarcaría y haría la pregunta un poco más, digo, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo está frente a una situación de consumo? ¿No? Antes, Bueno, muchas veces las preguntas son, doctor o licenciada, bien. mi hijo tiene que tener el ojo rojo para que, no sé, para que me dé cuenta. Me parece que uno se da cuenta cuando deja de vincularse a las actividades De los chicos. que le hacía bien. No, vos de repente vas a tener un chico que cambió de amigos, que ya no va al club, que ya, o un adulto que de repente, perdió el trabajo, perdió la familia, cambió los horarios. Digo, me parece que son esas pequeñas son los ítems o las señales que nos van indicando que hay un problema. ¿Cuál problema? Bueno, puede ser, entre tantos problemas, un problema de consumo, Perfecto. ¿no? Porque si no, muchos hacen hincapié en que el problema es la sustancia por ¿viste? supuesto. O Sí, el sí. objeto de consumo, ¿no? Y esto es como una obra de teatro, ¿viste? Cuando vos corres el telón, está la obra. Cuando vos corres la sustancia, ves realmente cuál es el malestar subjetivo, ¿no? Por eso es, como la Adri lo planteaba, digo, los tratamientos y el abordaje a veces es uno a uno, digo, no, porque consume o juega, el que tiene plata, el que no tiene, el que está casado, el que está separado, el que tiene, digo, ¿no? El grande, el chico. Entonces, me parece que hay que poder pensar esto también, ¿no? En términos de singularidad y en términos de subjetividad, y poder pensar, bueno, ¿qué es ese malestar que está atrás, ¿no? Que está llevando a que el chico, la chica, el joven, el adulto, etcétera, lo manifieste a través, en este caso, de un problema vinculado al juego? Y cuando el entorno de ese joven, de ese niño, de ese
adolescente tiene la misma adicción o el mismo vicio o el mismo hábito? Es interesante la pregunta, porque en general los papás cuando vienen a consultar sobre estas cuestiones, la primera idea que aparece es que tiene que ver con el entorno o el grupo de amigos. Claro, y no con el familiar. Y no La con mala junta, la mala ¿no? junta, esa La es mala la historia junta. mala Claro, junta. claro. No, lo que es cierto es que el niño que no es vulnerable no puede tener este grupo de amigos, puede circular con este grupo de amigos y no va a quedar pegado a nada porque está fuerte, porque tiene otros recursos, porque sabe arreglárselas. Digamos. Y lo que dice Matías es exactamente así, cada subjetividad tiene sus puntos flacos y ahí donde hay un punto flaco Sí. entra. Y como les decía al comienzo, esto es un problema vincular del núcleo central, de la célula viva de la sociedad que es la familia, o de lo primario, digamos, para cada... Y hay que ir a meter el ojo ahí porque algo ahí está en escena que está haciendo o complicando el escenario. De todas maneras, como digo, cuando hay disposición porque, por ejemplo, digamos, en salud aparecen muchas cosas y los derechos nos han traído también otros problemas que son interesantísimos, que es, por ejemplo, bueno, pero si es más fácil con una pastillita, tomemos una sí. pastillita que capaz que ya no tengo tantas ganas de jugar. Entonces, Sí, sí, y sí. no se trata ni de la medicalización, no se trata de poder ir a poner el ojo ahí, Así es. qué es lo singular de cada uno o lo particular de cada familia, y que, bueno, es molesto, es angustiante, es difícil, pero es un tiempo lógico que hay que pasar para cualquier enfermedad. Se Así trata es. de las adicciones o lo que fuera. Así es. Mensajito que llega por acá al teléfono de la producción del programa y dice: grandes profesionales, el Estado debe estar presente porque el mejor lugar para una persona con consumo problemático es su comunidad. Debe tener una política de uso de tiempo libre y ocio que tiente a la comunidad a su apropiación. Felicitaciones por la mesa. Edgardo Fernández manda el mensaje desde el 555. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo, y a quienes nos escuchan, y muchas gracias a Adriana y a Matías, porque la verdad que es una mesa muy rica, hay mucho más para hacer y para decir. Los afectos son importantes, los vínculos son importantes, el tiempo libre, disfrutar del tiempo libre también es importante, pero hay que educarnos para poder disfrutar de esos tiempos libres y no de que todo el tiempo tenemos que estar hoy conectados en las redes sociales, que tenemos cosas muy buenas y tenemos cosas muy malas. Y es importante tener un Estado presente, y en este caso que nuestra legislatura haya sacado, después de debates y demás, ya es ley, ¿no? La ley de ludopatía. Es importante que nuestros hospitales públicos funcionen. Es importante que tengamos un Estado presente en todos, pero en todas las acciones y producciones que hagamos como personas. Y justamente hoy, en la recuperación, hace 41 años de recuperación de nuestra democracia y a 76 años de la Declaración de los Derechos Humanos, el acceso a la salud, el acceso a la medicación, el poder tener una vida digna, con trabajo, con educación, con amigos, con pasarla bien, tiene que ver con los derechos humanos, porque hay gente que a veces no lo entiende. Muchísimas gracias y nos vemos el martes próximo. Gracias, Adriana, gracias, Matías, Gracias a vos, y los Silvia. saludamos también al legislador Jedwin por su participación en el programa. Muchísimas gracias. Gracias.